¿Qué significa primero? Que sea síncrona, que no depende de una señal canal. Vamos a anotarlo un poquito. Es una de las cosas más importantes de jugar, porque así como teóricamente les enseñan a ustedes otros dos tipos de protocolos de comunicación, que es el para la UT y el SPI, ambos son simples, es decir, ambos van a estar el lugar. Y ahí, lo siguiente que tiene que tener el lugar es tu configuración. La mayoría de veces se ponen 4 frases específicas. En 1600, 8, N1. Es importante saber qué significa cada una de estas partes de esta configuración. Lo primero es la velocidad. ¿Sí? ¿Cuántos datos se van a transmitir por segundo? ¿Cuántos bits por segundo? El segundo es la cantidad de bits de datos. El tercero es la paridad. Vamos a ir un poco más hablando de la paridad cuando la veamos, pero la paridad es muy importante para identificar los problemas de hoy. Y por último, el número de bits separados. Esta es la parte importante de toda la configuración del igual. ¿Vale? Normalmente, o lo que les iba a pasar, es que dos dispositivos distintos que quieran comunicar por WhatsApp estén en la misma configuración. Para evitar cualquier problema de sea totalmente rápido. El problema y del curso es que para hacerlo un poco más teórico, van a poner dos computadores que tienen una conexión WAR con diferentes configuraciones. Uno distinto a ellos. Y vamos a ver cómo analizar este caso. ¿Por qué? Porque gracias a esto podemos analizar cómo sería la trama de la comunicación. Ahora, en otra parte, el lugar tiene un EX y un TX, que es por parte del microcontrolador, que en lo que llega a su perspectiva. Y siempre el RX se conecta al TX y el TX se conecta al RX. Varias personas hacen este problema. Por ejemplo, cuando quieren hacer un proyecto que tiene Bluetooth, conectan TX con TX. El receptor de uno es el transmisor del otro y el transmisor de uno es el receptor del otro. ¿Sí? No transmite un envío. Vamos a ver entonces cómo sería la trama del negocio. La trama va a funcionar ya sea de 1 o 0. ¿Vale? Donde nosotros decimos que comienza el 1 para un estado de espera. ¿Sí? Y el primer bit que se encuentra después del estado de espera es el bit de inicio. Está. Siempre va a haber un bit en 0, que es el bit de inicio. ¿Vale? De ahí, dependiendo de la configuración, van a haber tantos bits como bits de datos ahí. Estaba en la. Si está configurado para 8 bits de datos, van a haber 8 bits. La particularidad de esto es que está en orden inverso. De menos significativo a más significativo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros queremos transmitir el dato 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. En la trama del igual se va a transmitir al revés. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Esta parte de invertir para que sea de menos significativo a más significativo es muy importante para que se desperdicie. Porque lo que mayormente van a hacer, van a dibujar esta trama y van a sacar datos de esto. O van a tener el dato de enviar y lo van a dibujar el trama. Así que no se olviden de invertir el dato. Después de esto, sigue un bit de paridad. Si existiese, puede no existir. ¿En qué caso no existe? Cuando sea paridad. Si es nula, no hay paridad. ¿Vale?
Entonces, si es nula, se existe y se pasa al siguiente. Hay otros dos tipos de paridad que se pueden usar en ellos. Paridad par, denominada por la letra en inglés de even, y paridad impar, denominada por su inglés de otro. ¿Sí? ¿Por qué existen esas clases de paridades? Vamos a ver un poco más adelante, pero lo que nos importa ahorita es cómo determinar el valor de la paridad en caso de ser considerado par o en caso de ser considerado no. ¿Cómo sabemos qué valor tiene que tener el número par o impar? Bueno, digamos el ejemplo de ahorita. Nuestro objetivo va a ser que entre el dato y la paridad hay un número par o impar de números. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unos. ¿Vale? 5 unos. Si estuviese en paridad par, tendríamos que agregarle uno más para que se cumpla la paridad. Si estamos en paridad impar, no tenemos que agregarle uno más para que se mantenga la imparidad. ¿Sí? Preguntas ahí. Es súper sencillo saber cuánto es par, cuánto es impar. Solamente es contar el número de puntos y completar si es que faltase para completar esa par. Entonces, sencillo. ¿Sí? Perfecto. Después del bit de paridad, si es que sí es ese, sigue los bits de paridad. Que según la configuración pueden ser 1 o 2. ¿Vale? Ese es el último dígito que nos da esta configuración. Si es 1, solo hay un bit de paridad. Si es 2, hay 2 bits de paridad. ¿Sí? De ahí, lo que sigue después va a ser uno de los estados. Ya sea, comenzamos un nuevo dato con un set indicándole el 0, que es el inicio. O podemos regresar al estado de espera, que es manteniendo la señal en uso. ¿Vale? Cuando esté en estado de espera, va a esperar el siguiente bit de inicio para que se les diga que está llegando. ¿Sí? ¿Todo perfecto hasta ahí? ¿Todo entendible? ¿Todo tranquilo? ¿Pueden grabarlo, por favor? ¿Qué tal grabando? Sí, está grabando, sí. Entonces, así, parados en vuelo. Primera pregunta del examen pasado. Parte teórica. ¿Están compartiendo? ¿No están compartiendo? Ahí. No serviría. ¿Qué es lo que nos dice acá? Tenemos dos computadoras. Una computadora conectada a una computadora. Todo chévere está computado por dos. En computadora A, vamos a escribir eso. Vamos a escribir una prueba junto y luego vamos a hacer. En computadora A empieza a configurar. En 38.400. 6 o 1. Ya sabemos cómo leer ese. Es la velocidad, el número de bits de datos, la paridad que en este caso es impar, y el número de bits de datos. ¿Sí? El computador B, ¿a qué está configurado? 115.000. 200. 106 euros. Lo mismo, velocidad, número de bits de datos, paridad, número de bits de pasos. ¿Qué es la primera acotación que podemos ver acá? De la diferencia en la configuración. Lo primero que tenemos que darnos cuenta, la velocidad. Una velocidad es distinta a la otra. ¿Quién es el computador más rápido? ¿Cuál es el más veloz? Claro, el número más grande. El número más grande es el 20. Entonces, B es más rápido. Ya. ¿Sí? ¿Quién tan rápido es? El doble, el triple. El triple. Entonces, ¿qué significa que un computador sea 3 veces más rápido que otro? Que por cada dato que pide A, B va a contarlo como 3.
¿Sí? Entonces, cada dato que enviará, como B recibe 3 veces más rápido, B va a recibir 3 datos en lugar de 3. Ahora, no se usa solamente el dato que envía del lugar. El dato como bit a bit. Cada bit que envíe A, B va a recibir 3 bits. Y esto va a afectar un montón de datos. Primero, dibuje la forma de onda de la señal cuando el computador A transmite 0x15. Lo primero que tenemos que hacer es transformar este 0x15 a binario para saber exactamente qué se envía por el despliegue. Eso lo puedes hacer a mano o verlo. Vamos a... Ya. Ya vamos a agregar los ceros al inicio para que... Para que... Sí, para que sea... no. Ahora, primero, ¿cuántos bits envía el computador? 6. Está configurado para que envíe 6. Entonces envía 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces los últimos dos no los envía. ¿Vale? Si es que fuera de 7 o de 8, sería el 0. Si fuera de 5, sería el 0. ¿Vale? Tenemos que ver primero cuántos bits. Y como ya les dije, esto para el lugar se va a tener que invertir, ¿verdad? Entonces lo invertimos, lo vamos a hacer 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Sí? ¿Todo tranquilito? ¿Todo decir hasta ahora? Así es sencillito eso. Ya. Entonces vamos a comenzar a dibujar la gráfica. Como ya sabemos que va de 3 en 3, voy a estar agrupando estos de 3 en 3. ¿Sí? Dígame. Dice que si un niño tiene conocimiento, solamente tiene 6 días. Sí, como cualquier sistema numérico, los ceros privilegiados lo mismo. Entonces tú le puedes agregar con un 0. En caso si no se enviaría todo el lado. Es un problema del problema. Sería mal hecho el problema. O sea, sería tonto que te hagas enviar el problema. Bueno, este es el dato que queremos enviar. ¿Cierto? Entonces, vamos a comenzar la trama. ¿Con qué comienza la trama? Primero, vamos a ser un poco cautelosos y vamos a iniciar con al menos un bit de espera. ¿Sí? Solo porque lo hacemos. Un bit de espera. De ahí vamos a comenzar con el bit de inicio. 0. De ahí, los datos que ya dijimos en qué forma va a estar. 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Cierto? De ahí la paridad. ¿Qué podemos decir de la paridad? A está configurada para tener una paridad de par. Y par. ¿Cuántos números de 1 seguidos tenemos? Hay 1, 2, 3. 3. El bit de inicio, el bit de idle no se cuenta. Solo de los datos. Entonces hay 3 unos. ¿Cumple con la paridad? Sí, es impar ya. Entonces no tenemos que agregarle un 1, así que se queda en 0. ¿Sí? ¿A ver, amigos? Ya. Después de la paridad que sería, los bits de parada. Los bits de parada, ¿en qué siempre están? En 1. ¿Y cuántos bits de parada hay según la configuración? Solo hay 1. Y por último, como no tenemos ningún otro dato, vamos a agregarle, por si acaso, otro bit de espera. En caso de que dijeran que se transmiten dos datos seguidos, acá es donde comenzaría el siguiente.
con un bit de inicio de nuevo y seguimos. Sí, pero en este caso no. Entonces vamos a colorearlo de tal forma que esté bonito. Este acá es el idle. Vamos a ver. Este acá es el bit de inicio. Y ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bits de datos. Le sigue el bit de paridad. Le voy a poner P, ¿no? El bit de stop. Y el bit de... ¿Sí? Estos que están nombrados de amarillo no son obligatorios ponerlos en su diagrama, pero pueden ayudarles por si acaso hay un poquito de datos que se sobrecargan. Solo por qué. Entonces, esto es lo que envía A. ¿Qué sería lo que envía B? Como B, por cada bit que envía A, recibe 3, triplicamos cada bit. Este 1 se transforma en 3 ceros. Este 0 se transforma en 3 ceros. Y así, este 1 en 3 1, este 0 en 3 ceros, en 3 1, en 3 ceros, en 3 1, en 3 ceros, 3 ceros, 3 1, 3. ¿Sí? ¿Todo perfecto hasta ahí? Una vez que identificamos lo que recibe B, vamos a analizar cómo sería la trama. Estos 3 primeros siguen siendo para B. Espera. ¿Sí? Son valores que no nos importan. De ahí, B ya recibe su primer cero, que debería significar su primer bit de inicio. ¿Sí? Le voy a poner ST para qué. Le voy a poner ST para qué. De ahí, ¿cuántos bits de datos tenía configurado el computador B? 6. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 corresponden a los datos que recibe B. De ahí lo que sigue es su bit de paridad, según la trama. Y por siguiente debería ir su bit de parada, que es el estado. Después del bit de parada, ¿qué debería pasar? Estamos en 1. Significa que volvemos a otro tiempo de espera. Volvemos a otro tiempo de espera. Y con el siguiente 0 que se encuentre, es nuestro nuevo bit de inicio. ¿Sí? Por eso fallaron de error por el dato. Entonces, comienza el dato, otra vez, computador que está configurado con 6 bits de datos, entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bits de datos. De ahí, otra vez, segunda trama, sabemos que esta es la paridad y sabemos que este es un bit de canal. ¿Sí? De ahí, sigue con un 0. ¿Qué pasa si después de un bit de parada sigue un bit 0? Su nuevo inicio. Y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bits de datos. Y su bit de paridad. Y su bit de parada. La primera pregunta que te hacen es, ¿qué datos está recibiendo el computador? Solo vemos que por trama está recibiendo 3 datos. ¿Cierto? Está recibiendo este valor y este valor. Ahora, no cometan tampoco el error de copiarlo de frente. Recuerden que tienen que invertirlo. Entonces, si tenían en binario 0, 0, lo invertimos. 0, 1, 1, 1, 0, 0. Sí, lo leemos de derecha a izquierda como fuéramos binarios. Entonces, el dato que se enviaría sería 1, 0. Es el primer dato que envía A que recibe B. O sea, es el dato que recibe B. A pesar de que A no envía ese dato. El segundo dato, ¿cuál sería? Lo mismo de acá, pero en vez.
0, 1, 1, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 0. 1C, también. Recibe 1C, 1C. Y por último es 1, 1, 1, 1, 0, 0. Que es 13. Entonces, B va a recibir 1C, 1C, 1C. Sí. Es la primera parte. La segunda parte va a ser analizar si la trama está bien o no. Recuerda la regla que habíamos puesto. El bit de inicio tiene que ser 0. El bit de paridad tiene que cumplir. El bit de parada tiene que estar en 1. El bit de parada tiene que estar en 1. Y luego, si existe una trama, tiene que ser contextual. Vamos a ver cómo está la trama ahora que la hemos explicado. Primero, vamos a buscar esta paridad. ¿Esta paridad está correcta o no? Contamos el número de unos en data. 1, 2, 3. ¿Cuántos? ¿Es impar o impar? ¿Es par o impar? Impar. ¿En qué está configurado el computador P? Impar. ¿Cuánto debería valer la paridad? 1. ¿Qué nos da la trama? 0. Acá, esto es lo que se llama error de paridad. ¿Sí? Cuando existe un error de paridad, significa que hay un error de implementación. De frente. Lo que pasaría en la vida real es que apenas hay este error, ya no se transmiten más datos, porque ya sabes que la substitución es tal. Pero por temas teóricos y por temas de evaluación, vamos a seguir analizando qué debería seguir. Entonces, analizamos esta paridad, no cumple. ¿Qué sigue? Analizar este vector. ¿Este bit de parada está bien? No, hay otro error en el bit de parada, debería ser 1. Debería ser 1 y este es 0. Entonces hay un error de parada. Lo demás espera, vamos con esta segunda paridad. Es la misma certificada. Entonces también hay error de paridad y su bit de parada también es el 0 cuando debería ser 1. Bit de inicio, bit de dato, bit de paridad. ¿Cuántos números? El número de unos es par o impar. Par, hay 4. ¿Cuánto debería ser la paridad? ¿Cuánto debería ser la paridad? 0. Entonces, también está mal, pero evite para paridad. Entonces, ¿qué podemos decir de esta comunicación? Primero, que es un desorden. Segundo, y te lo van a preguntar explícitamente, ¿qué error está ahí en la comunicación? Y eso es lo que vas a tener que responder. Claro, si quieres corto. Dime. Deja un dato para el uso. Ya. Te van a preguntar sobre los errores, definitivamente el primero y el segundo. ¿Y qué vas a tener que poner? Vas a poner que hay errores en el bit de parada, que hay errores en el bit de fin. Por lo tanto, hay errores en la trama de la publicación. Eso. Sí, igual, sencillito. Esa es la regla de acordarse de cómo es la trama, recordar que si el bit de parada está en baja o en alta, si el bit de inicio tiene que estar en parada o en baja, y adaptarse a los bits de espera. La mayoría de personas se olvidan los bits de espera, pero en una comunicación de diferente configuración, por ejemplo, acá nos hemos cogido datos del bit. Si nos hubiera faltado, podríamos haber agregado más bits de espera. ¿Sí? ¿Todos tranquilos ahí? ¿Jugar sencillito? Perfecto. Los otros protocolos de comunicación son más teóricos de práctica. Tenemos el I cuadrado C, que es el primera cosa que les anoté al inicio, ambos, a diferencia del UA, son síncronos. ¿Qué significa? ¿Qué significa que están síncronos? Significa que necesitan de una señal de reloj. La señal de reloj normalmente se llama serial, que es lo que es. ¿Cuál es la primera ventaja de usar I cuadrado C y SPI? Es que, aparte, como son síncronos,
pueden ser conectados por más de un tipo de I. Veamos el caso de I cuadrados. I cuadrados, no, vamos a este pequeño, para no molestar mucho. Tenemos su controlador. Siempre este tipo de comunicaciones, como depende de una señal de reloj, necesitas que alguien te dé esa señal de reloj. El que te da la señal de reloj se llama maestro. Los que reciben la señal de reloj se llaman estudiantes. Ahora, normalmente en una comunicación pueden haber más de un maestro, pero estamos en el caso más. ¿Qué es la característica de TPI? Al igual que Eduardo, tiene una transmisión y una transmisión. ¿Cómo se van a denotar? Con las acrónimos MOSI y MISI. Si alguien ha llevado a hecho su curso con SPI, saben qué es. Para los que no, son acrónimos. Master Input, Slave Out. Master de maestro, Slave de esclavo. ¿Sí? Entonces, MISO, por ejemplo, es la entrada, el input del maestro y la salida del esclavo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, el MISO tiene que estar conectado al MISO y el MOSI tiene que estar conectado al MOSI. ¿Qué significa esto? Que la entrada del maestro es la salida del esclavo. Entonces la comunicación va en este sentido. Que la salida del maestro sea la entrada del esclavo. Significa que la comunicación va en ese sentido. ¿Cierto? También, como dijimos que necesita una señal de reloj, tenemos que agregar. ¿Sí? Esto no es lo único que necesita. Como ya les mencioné, sirve para que un maestro se comunique con varios esclavos. Entonces, imaginamos que tenemos el esclavo 1 y tenemos el esclavo 2. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? No vamos a necesitar otro set de cables para conectarse al input o al output, sino del propio piso hacemos esto. Y del propio MOSI, ¿sí? Están conectados todos a esto que se llama un bus de datos. Y por ende también tienen la misma señal, puede estar conectado independientemente. Ahora, si tienen el mismo bus de datos, ¿cómo sé que me estoy comunicando con el esclavo 1 o con el esclavo 2? Hay una conexión más que se tiene que poner. Un chip select, el CS. Cada esclavo tiene un chip select. ¿Y qué va a ser un chip select para el maestro? Van a ser tantos GPIOs como esclavos T. Sí, por ejemplo, el esclavo 1 va a tener su dedicado CS. Y el esclavo 2 va a tener su dedicado CS. ¿Sí? ¿Hasta ahí tranquilos? Este bit o esta salida nos va a decir con quién nos estamos comunicando actualmente. O con quién nos queremos comunicar. ¿Sí? ¿Todo tranquilo de ahí? Entonces, aquí es como el maestro y el esclavo en comunicaciones SPI se lo van a comunicar. Obviamente, después de esto, tenemos que agregarle a cada uno su alimentación. ¿Sí? Pueden estar a distintas alimentaciones, diferentes referencias, todo esto, pero debería haber alimentación. Debería. Han habido preguntas en el pasado, las cuales te preguntaban cuál es el mínimo de posiciones que tiene que haber entre un esclavo y 3 maestros tratando de servir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ven cómo sería el maestro. ¿Qué tiene que tener el maestro? Sí, sí. Un reloj, un MISO y un MOSO, y tantos chips selects como esclavos hay. Si el problema te están diciendo que son 3 esclavos, son 3 entonces tú se lo cuentas. 1, 2, 3, más 3. 6. Sin contar la alimentación. Eso tendría que especificar también. Si no te dicen sin contar la alimentación, también cuentas que se sería.
Es un poco más complicado, es de levantar la mano y preguntarle al profesor a la misma alimentación, porque ese que es, normalmente no, normalmente te dicen que no la alimentación. ¿Sí? Ese es el rey. Ahora, y cuadrado C. Y cuadrado C, tira toda la boca. Al igual que SPI, y cuadrado C te permite comunicación entre un maestro y varios empleados. ¿Cómo es esta configuración? Tenemos un maestro y digamos que tenemos la comunicación. ¿Sí? Lo mismo es siempre. Comunicación síncrona, necesitan tener un... La nomenclatura ¿cómo se llama? Derivados es un poco distinta al de al SPI, pero son diferentes. No sé, ¿verdad? Ahora yo solo tengo que explicar lo siguiente que hay es una comunicación en red. ¿Cierto? Utiliza el mismo flujo de datos para las entradas y para las salidas. Es la gran característica del ecuador. Ahora, obviamente, si tienes datos que se envían así y datos que se envían así, va a haber un momento en que va a haber corto. ¿Cómo prevés el corto? Electrónicamente. ¿Sí? Ahora, este flap, debido a que también, para su idea, también debería ser. Debería, no es obligatorio, pero teóricamente es. ¿Cómo funciona entonces si tenemos un esclavo más? Tiene su reloj, se caracteriza, y el dato se llama SDA. ¿Sí? Entonces, la ventaja de usar aquí cuadrado C con respecto al FPI es el número de cables o el número de conexiones que se usan. Si se dan cuenta, si agregamos un esclavo más o hacemos una comparación acá ahorita, obviamente el cuadrado C utiliza mucho menos conexiones que SPI. ¿Qué desventaja tiene? Al tener que usar un solo bus de datos, tanto para entradas como para salidas, no pueden enviarse estos a la misma vez. Por lo tanto, es más lento. ¿Sí? El más rápido acá es el SPI. Y otra cosa, solamente para que lo tengan de ver. Todas las comunicaciones que dependen de esta señal de reloj van a ser mucho más rápidas. ¿Por qué? La velocidad normal de comunicación acá suele ser baja. ¿Por qué suele ser baja? Porque debe ser una fracción de la señal de reloj del sistema. La señal de reloj del vivo, por ejemplo, 16 MHz. 16 y 6 Hz. En 1600, que es la configuración básica del lugar, es muy chiquito, ¿no? Estos relojes los pueden configurar también a 16 MHz. Y por eso son muchísimo más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a SPI? Y la misma pregunta, ¿cuántos cables necesitarías para ir para en caso de SPI? Dos. Es posible que de repente el o puede tener más. Ya. Es probable, puede pasar. Tanto el cuadrado como el SPI, como son, digamos, como una telaraña, un tipo de telaraña. Normalmente tiene un maestro y varios esclavitos. Si tú quieres expandir esta red, puedes ponerle un maestro más y se conecte a ambos esclavitos.
Esto lo puede hacer cualquiera de los dos. Ajá, sería una conexión maestro. O sea, es como pegar un esclavo más, pero lo configuran completo. La conexión es la. O sea, en teoría sería un esclavo escondido como maestro. Un esclavo que va a ser esclavo de este maestro y un maestro que va a ser para sus propios esclavos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No, tranquilo? Perfecto. Si alguien más toma la pizarra, por favor. Para poder guardar lo que es antier para anexar. Para limpiar. Ya. Hasta ahí todo tranquilo. Eso, fíjate, seguir. ¿Sí? El siguiente tema. Conversar en el origen. ¿Cuál es la principal consecuencia de tener un conversor en el texto original? Es porque tenemos conocimiento teórica que encima lo tiene que representar como ceros y unos, porque es una computadora. Toda computadora trabaja ceros y unos, pero sabemos que la vida real no es ceros y unos. Entonces, ¿cómo hacemos esta transformación? Tal vez la S. En gráfico, el AS va a funcionar como una regla de tres simples. La línea recta, donde aquí abajo va a estar el valor del AS, lo que el AS va a leer, y acá está el valor real. ¿Sí? El valor real normalmente va a ser para un. Si este valor está configurado para que sea de 0 a BCC, y el AS está configurado para que tenga varios cortes, cada corte va a significar un rango de valores eléctricos. ¿Entiendes? El gráfico que tiene el color de la. ¿Sí? ¿Todo perfecto hasta ahí? Entonces, un valor, por ejemplo, digamos que este 26 son 5 voltios, y acá en medio, no sé, 2.5 voltios, el valor de ese va a ser, digamos, si está de 0x00 a 0x, no sé, 0x 4 cuadros, la mitad debería estar al 0x1. Sí, porque es la mitad. La mitad. Bueno, la mitad es por el otro lado. Es dos. Ya, la mitad de que. Estoy volando, perdón. Sí, 28. Ahí me ya. Entonces, funciona como una regla de tres sentidos, donde tú solamente interpretas valores para sacar cuánto te debe valor de eso. Eso es todo. Sinceramente, esto es todo por la parte del link. Por la parte del sensor, va a ser otra cosa. El sensor va a leer cosas o propiedades físicas de la vida real. Sabemos que esto es analógico. Por ejemplo, digamos que usamos un sensor de temperatura. ¿Sí? Un sensor de temperatura que digamos que le da de 0 a 50 grados.
¿Vale? Este sensor de temperatura, por su conexión conectiva, no te va a dar 0,50. No te puede dar un valor específico. Te va a dar un rango de voltajes. Un rango de voltajes que va a depender de las especificaciones del sensor. La ecuación que te determina o que te cambia el valor real a un valor de voltaje va a estar en el datasheet del sensor. Que la verdad esos problemas van a estar en una ecuación que va a ser. Veamos el caso de acá. Primero, el acelerómetro. Primero, ¿saben qué es un acelerómetro? No, no, es un dispositivo chiquito que mide la aceleración. En 13. Es un acelerómetro que mide aceleraciones. Normalmente para lo que se usa es para ver cuándo se está moviendo algo o para dónde está pasando. Saben que la gravedad es una aceleración. Entonces, te está diciendo que el acelerómetro tiene cierta ecuación, la cual dice el voltaje de salida del acelerómetro es 1.28 voltios más 0.05 de la aceleración. ¿Qué significa? Que el valor real de la aceleración se le multiplica 0.05 y se le offsetea 1.28 voltios. ¿Vale? Es la ecuación general. Ese voltaje de salida lo que le pondría a este voltaje que le está llegando al controlador. De ahí, este voltaje que le llega al controlador debería ser posible entrar a este simple, sacar un valor excéntrico. Y ese valor excéntrico es el valor de la S. ¿Sí? Así es el orden de la. Entonces, tenemos un acelerómetro, el ADC, nos dicen que el rango de la aceleración se mide desde menos 19.62 metros por segundo cuadrado hasta 19.62 metros por segundo cuadrado. Lo primero que tienes que dar cuenta es unidades. Si todas las unidades están bien, están bonitas, si no te quieren lograr la vida, todo debería estar en las unidades que te presentan. Si te quieren malograr la vida, lo chévere es que el inicio del segundo programa te dice es la tensión de salida en voltios y la aceleración está en 3 metros por segundo cuadrado. Así que metro por segundo cuadrado, hay una transformación de eso. De ahí te dicen que el ADC es de 12 bits. ¿Qué significa que el ADC sea de 12 bits? Significa que este rango de valores posibles para el ADC son 12 bits. ¿Qué significa que sean 12 bits? ¿Cuál es su valor máximo? 2 al número de bits menos 1. ¿Vale? Y como es de 12 bits, ¿cuánto sería en este caso? Entonces por el caso abajo, no más abajo le dicen. Eso me dio ahí. Por si le sirve ayuda. No se te va a. Ya, nota de la 4.096 y el turno es 4.099. Por si te sirve ayuda. Entonces, ya tenemos el valor máximo que nos puede dar este DC, ¿cierto? Entonces, el valor que da son 12 bits. ¿Qué más te dice? Ya. Ya, la única diferencia acá es que la alimentación del AS y la alimentación del acelerómetro son distintas. ¿Qué va a significar esto? Para las fórmulas, nada. Para la vida real, que va a haber algún rango de valores del acelerómetro que no van a ser captados, que no pueden ser captados por el AS, porque se excede de esta rango. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la calculación en detalle. ¿Cuál es la aceleración nominal si el AS genera una salida de valor 768? ¿Sí? Nosotros dijimos que el acelerómetro, o lo que nos da el acelerómetro y el voltaje de entrada,
cumple una regla de 3 simple. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos una regla de 3 simple? Cogemos el valor actual, lo dividimos entre el valor máximo. Este debe ser el voltaje que entra. Y esto debe ser la aceleración. El voltaje de alimentación. ¿Sí? Es una regla de simple del voltaje de alimentación, el voltaje máximo del DC y el valor que tendrá el DC. ¿Sí? ¿No terminaste ahí? Ya. Entonces, comenzamos a hacer matemáticas. El valor del DC que nos dice es 768, ¿verdad? El valor máximo del DC, 4095. ¿Le dejan usar el calculador? No, bien. ¿Cuánto está alimentado el ADC? 2.56. Entonces, pues, no, deberíamos de ver. Vale. ¿Hay un punto de diferencia? ¿Es ok? 0.48. Ok, 0.48. ¿Sale? Este 0.48, ¿qué significa? Es el voltaje que está recibiendo el virus. Si el voltaje que está recibiendo el IVA es 0.48, por la ecuación de ahí arriba, que sabíamos que el voltaje de salida del acelerómetro es igual a 1.28 voltios más 0.05 el valor del acelerómetro. ¿Sí? Nosotros de acá ya sabemos cuánto es el voltaje de salida. Entonces, podemos calcular la aceleración. ¿Sí? Ese sería la respuesta para la A. Ahora, que lo hagan matemáticamente en C. Sí, o sea, la ecuación es superar. Lo pueden dejar invitado. Es lo chévere de esta multiplicación. No te piden operar nada. Si es que algo lo puedes dejar operado, es decir, puedes escribirle todo esto y reemplazarle esto, ¿no? Despejar la aceleración y decirle, no tengo que calcular, pero es el valor. ¿Sí? No te dicen operar. Pueden dejarlo de forma para operar. Pero los valores tienen que ser correctos. ¿Alguna pregunta con esta parte? ¿Con el ADC? ¿No? Perfecto. ¿Cuál es la variación de la aceleración más pequeña que se puede medir? ¿Tienen alguna forma de encontrar? Pueden ser sencillos, pueden hacerlo de la forma sencilla, que es usando una fórmula, o lo pueden hacer de forma lógica. ¿Cuál es la fórmula? Digamos un valor de la ADC. Un valor de 0.00. Son 12 bits, así que son. ¿Cuál es el siguiente valor que puede leer que podría tener la S? 0 bits. 0. Lo que deberían hacer es, de la misma forma que hicimos acá arriba, transformar estos dos valores en aceleraciones y esa es la mínima diferencia. ¿Sí? De la misma forma. ¿Tiene lógica? Sí. Ahora, si es que ustedes les meten estos valores y les sale algo incoherente, por ejemplo, este es incoherente, ya lo he intentado. Si este es 0, este es 0. Si este es 0, cumple la ecuación, ¿y cuánto debería ser? ¿Cuánto debería ser la aceleración? Menos 1.28 entre 0.05. ¿Cuánto es? Menos 25 puntuales. ¿Qué es lo primero que te decían del acelerómetro?
que tiene un rango de menos 19 a 19. ¿Menos 25 entra? No. Pero, sinceramente, te vale. ¿Sabes por qué te vale? Porque este rango, esta diferencia, va a ser la misma que la siguiente diferencia, que la siguiente diferencia, que la siguiente diferencia. ¿Por qué esta vez esto? Porque cumple una regla de tres. Entonces, si calculan matemáticamente esto, en teoría tendría lo demás, a pesar de que esté fuera de la calculación. ¿Sí? Pero solamente si es que hacen esto y de estar incoherentes, pueden poner una situación al profesor que les salió para llegar. Lo último, ¿cuál es el rango de aceleración de la fase A considerando el error de cuantificación? ¿La igualdad cuando le dices que es una regla que existe? Ya, no funciona tanto así. Lo que va a pasar es que acá hay 2.5 vueltas, por ejemplo. Aquí abajo puede haber, no sé, 2.5 vueltas. Digamos, una vez, pequeña. Pero ¿qué pasa con 2.45? ¿Dónde se va? Lo que va a pasar acá es que el rango de valores entra esto, esta diferencia, van a considerar el medio. O sea, los va a traducir en un valor militar. ¿Sí? ¿Cómo salen esto entonces? ¿Cómo es posible que salgan esto? Bueno, ya tienes. Ya tienen cuánto es la variación de 1 por 1. Entonces, si ya tienen cuánto es la variación de la aceleración, digamos, vamos a hacer una calculadora, ¿no? Imaginemos que es 0.02 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, si la variación entre un azul y otro azul es de 0.02, la variación entre un verde y otro verde también es 0.02. ¿Verdad? Entonces, el valor en sí de un hexadecimal va a ser su voltaje, va a ser su voltaje más menos la mitad de ese valor, 0.0. Este es lo que se llama el error de esa diferencia que hay al pasar la luz. ¿Sí? Tranquilo, dos contextos. Entonces podrían hacer lo mismo para. O sea, el valor que le sale de voltaje, le suman el valor que le salió acá, le restan el valor de acá, calculan otra vez la aceleración y el de acá. ¿Sí? ¿Es operativo? Sí, ya lo sé, pero como les dije, no pueden estar expresados para que si lo metes en la calculadora. Ya. No, todo bien con ese. Voy a borrar el enlace de derecha. Interrupciones. El tema que todos creen que es el más difícil, pero pensándolo un poco, es algo, no diría sencillo, pero creativo. Primero, ¿qué es una interrupción? Es algo que estaba ejecutándose. Tu línea de códigos principales, ocurre un pedido de interrupción, lo que manda a otro programa que se ejecute, y una vez que se termine de ejecutar, regresa a donde está. ¿Sí? Hay algunas cosas que se tienen que notar acá. Primero,
bueno, algunos nombres que tenemos que darle a las cosas. Primero, este acá. Este es el pedido de interrupción. El pedido de interrupción. No necesariamente cuando ocurra el pedido de interrupción se va a ejecutar o va a comenzar a ejecutar la interrupción. Solamente le está avisando al computador. Hey, hay una interrupción que tiene que venir. ¿Sí? Eso. Otro, ¿qué pasa si, por ejemplo, tu programa principal está ahí solito sin ninguna interrupción y le llega un pedido? ¿Qué es lo que va a hacer? Teóricamente lo que va a hacer es terminar la última instrucción que está haciendo y hacer un cambio de contexto, es cambiar hacia el programa de interrupción. O la rutina de interrupción. ¿Qué significa terminar una operación? Una operación, recuerden, no es una línea de código. Una operación es una línea de código en Assembler. ¿Cierto? Porque este programa en C lo va a traducir a Assembler primero, luego ¿qué? Y va a ser una línea por línea de código en Assembler. Entonces, cuando hay un pedido de interrupción, tiene que terminar su línea de código en Assembler. Primero. Entonces, una vez que ya procesó el pedido y ya tiene prioridad, va a ir a la rutina de interrupción. ¿Qué pasa en la rutina de interrupción? Se va a entrar el código y luego va a regresar a donde está. ¿Sí? ¿Cómo se le llama al tiempo que dura o que debería durar este pedido de interrupción? ISR. ISR y ISR. Una de las. ISR. Interrupt Service. Esto tiene que, estos tres cosas tienen que saberlos como texto. Ahora vamos a lo que es prioridad. Prioridad es en el sentido de que dos pedidos de interrupción lleguen al mismo tiempo o ocurra un pedido de interrupción durante la ejecución de una rutina de interrupción. Sigamos. ¿Qué pasa si estamos todos de Chile? Estamos ejecutando acá nuestra línea de código y en este momento hay un pedido de interrupción. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos dos opciones. La primera, que se detenga este código y haga su propia interrupción. Es el primer caso. El segundo caso es que espera que termine toda esta rutina para ejecutarse. Las dos opciones son factibles. ¿Cómo vas a saber cuál caso es? Dependiendo de la prioridad que tiene. Una interrupción con mayor prioridad que otra va a poder interrumpir. Si, por ejemplo, esta es la interrupción del CIFIC y esta es la, no sé, esta es la de lugar, y decimos que el CIFIC tiene más prioridad que el lugar, entonces el CIFIC va a poder interrumpir la interrupción del lugar. ¿Sí? Porque tiene más prioridad. ¿Qué significa? Tienes que entrar a los VIP primero antes de a la clase de abajo. ¿Qué pasa si el CIFIC no tuviese más prioridad que el lugar? Entonces dejaría que termine el lugar para recién hacer el CIFIC y volver al programa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos van a decir a nosotros cuál tiene más prioridad? Hay dos formas en que te lo pueden decir. Primero, total textualmente. Sí, tiene más prioridad que otro. Es la primera. La segunda es con números. Te van a decir, sí, tiene una prioridad de, no sé, 2. Igual tiene una prioridad de 3. ¿Sí? Si es que te hago números, tú tienes que tener cuidado. Una menor prioridad, un menor número debe tener una mayor prioridad. ¿Sí? Eso es importantísimo. Menor número
te da una mayor prioridad. Entonces, en este caso, el CITIC tiene más prioridad que el, ¿cierto? Porque el CITIC es menos. ¿Vale? ¿Todo tranquilo? Y sí, con todo esto, ya pueden hacer todo lo que saben. ¿Cierto? Perdón. Acá no hay más. Es 13, pues, 13. Digo que alguien está tomando la pistola por formarse en el grupo porque están directos en la parte izquierda. Ah, ya, eso no me acuerdo. Ya. Recuerden algo importante. ¿Qué les dije? Les dije que para que se haga la interpretación, tiene que terminar la operación en la que está haciendo. ¿Cuál es la frecuencia de operación de cada operación? ¿Cuál es la frecuencia de operación del chip? Significa que por cada segundo hacen 16 millones de operaciones. Entonces, cada operación, ¿cuánto dura? 1 entre 16 a la 6, porque es a la 6. ¿Sí? Entonces, hay un tiempo cuantificable de cuánto debe durar una operación. Entonces, en caso les den a ustedes, o les pidan a ustedes dibujar una línea temporal de cómo serían los procesos, ustedes ya saben cuál es esta diferencia. Estos son los que cumplen mayormente el programa principal. En las regiones de interrupción van a tener su ICE. ¿Sí? Vamos a ver esto con el ejemplito del final pasado. Tenemos un TIVA que está conectado con un reloj del sistema de 1 MHz. No son 16 MHz, está a 1 MHz. Tiene dos peticiones de interrupción: SYSTIC con prioridad 1 y GPIO con prioridad 2. ¿Cuál tiene más prioridad? Sí. ¿Por qué? Porque tienen no. Tranquilo. Y punto de identificar un número mayor de prioridad. Pueden no decirles eso, pero tienen que saber. El SYSTIC se configura para generar interrupciones cada 1 milisegundo y el tiempo de ejecución de definiciones de servicio de interrupción, el ISR, ahí se lo nombra, es de 0.5 milisegundos. ¿Vale? Significa que el SYSTIC va a estar diciendo pedido para 0.1 segundos, pedido para 0.1 pedido. Y cada uno de sus continuas demora 0.5 milisegundos. El puerto GPIO A se configura para tener peticiones cada vez que cambie el estado de PA, claramente, y si tiene una interrupción de ejecución o su IDSR en el milisegundos. Despreciando el tiempo requerido para el cambio de contexto. Ese tiempo es un poco inestable, se podría decir. Es cuánto dura esta petición. Este cambio de un contexto a otro. Es lo que se refiere. Sin considerar estas cosas. Lo que normalmente les dan. En el instante de tiempo 10 milisegundos, interrumpe el sistema. En el instante de 10.1 milisegundos, interrumpe el GPIO. En qué instante de tiempo finaliza el GPIO. ¿Sí? Vamos a comenzar a hacer nuestra línea de tiempo. Comenzamos dibujando nuestro programa. ¿Qué pasa en el tiempo 10 milisegundos? ¿No? En el tiempo 10 milisegundos ocurre la primera interrupción, el primer periodo de interrupción del ciclo. ¿Sí? ¿Cuánto es la frecuencia de IVA? 1 MHz. ¿Cuánto tiempo significa que va a pasar entre un ciclo y otro? ¿Cómo es la mía? Un pico segundo. Un micro. Pico. Un microsegundo. Entonces, desde que llegue el pedido de interrupción, como tiene un microsegundo.
segundo o 0.00 milisegundos. Entonces, desde que llega el pedir interrupción hasta que en verdad se interrumpe, va a pasar ese tiempo. Entonces, al 10.001 milisegundos, vamos a pasar y vamos a hacer el cambio. El cambio de sonido. Entonces, esto comienza en el como 0 pi, el tiempo de cambio de contexto, es el mismo tiempo. 10.001 milisegundos. ¿Sí? Este KI es, ¿qué pedir de interrupción es? Decir. ¿Cierto? ¿Cuánto dura su ISR? 0.5 milisegundos. Entonces, ¿cuánto debería ser el tiempo en el que termina? 10.500. Milisegundos. ¿Cierto? ¿Algo pasa en medio de estos dos? Sí, te dicen que es en el 10.1 se interrumpe el GPIO. Este debería ser 10.5, pero en 10.1, un examen, 10.1 milisegundos, se interrumpe al sistema. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Tenemos que ver quién tiene más prioridad. ¿El SysTick o el UART? Sí. Entonces, el UART, a pesar de que haya pedido que se haya interrumpido el sistema, el SysTick va a seguir porque tiene más prioridad. Entonces, sí va a terminar en 10.5 y es en ese momento donde ya puede entrar tranquilo al UART. ¿En qué tiempo? En ese mismo tiempo. 10.501. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura esto? 2 milisegundos. Entonces, ¿en dónde debería terminar? 12.501. ¿Sí? Ahora, hay un pequeño problema. El SysTick, cada cuánto pide interrupciones. Cada milisegundo. Entonces, si comenzó a pedir en 10, va a pedir otra vez en 11 milisegundos. ¿Dónde estamos a los 11 milisegundos? Durante el UART. Entonces, a los 11 milisegundos va a volver a ejecutarse otra pequeña interrupción del mismo sistema. Es el mismo, pero lo estoy utilizando solamente para que vean el calendario. ¿Sí? Esa es la. Ya. Entonces, a los 11 milisegundos pasa acá. ¿Qué significa? Que esto, por cambio de concepto, es 11 milisegundos. ¿Cuándo se demora el principio? Se demora 0.5 milisegundos. Se demora 0.5 milisegundos, al de sacar 11.05 milisegundos. 50 milisegundos, por lo tanto en ese momento recién de ir lugar de acá, no hay cambio de contexto, así que ese tiempo sigue manteniéndose. Este es otra vez 11.50 milisegundos. ¿Y cuánto tiempo le faltaría al lugar? 13.5. 13. 12 no. O sea, es en 2 milisegundos más 1.5. 12.5. 5, 0. ¿Tienes la pueden resumir a 12.5? Y ahora hay otra cosa. 11, 12. Ya otra. Le sumas. Solamente le sumas el tiempo y la resistencia. Así que le sumas otro 0.5.
Loco, sí. Entendible, también. Que te hace pensar, también. O sea, si tienes toda la base de cómo funcionan las interrupciones bien, armar este tipo de mapas es sencillo. Solamente seguir paso por paso. Sí, una consulta, cuando sales del Google Assistant y regresas, te vuelves sumando, te restas. No, lo que resta es el tiempo, porque esto ya ha avanzado. Es como el mail, no regresas al inicio del mail. Tú continúas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de interacciones? Es complicado, es trabajoso, pero no es difícil. Complicado no es lo mismo que difícil. Y a lo siguiente sería el siguiente. Y la verdad, esto lo pueden meter a ChatGPT y demás. O sea, es o haber ido a clase y haberse cogido todas las lecciones de cuando el profe habló de integrales, o buscar en ChatGPT y volver a estudiar. Porque en verdad son cosas como que palabras que pueden el profe y el dicho. ¿Qué? Vamos a ver la parte práctica. No sé cómo definen parciales. No sé si siguieron lo que definen parciales, pero vamos a hacerlo bien. Si alguien se acuerda, tú cierras los ojos, te vas a la parte donde dice, deberá definir las siguientes funciones. Y te dicen, chucha, define tal función, tal función, tal función. En cada recuadro de lo que te piden de cada función, debería estar todo lo que necesitas para hacer la función. Lo que significa que, sin haberte leído todo el contexto del problema, tú podrías ser capaz de hacer esa función. ¿Sí? Y es sencillo. Configura el timer 3A. Configura el timer 3A en modo PWM, frecuencia 1 kHz, ciclo de trabajo 0%, determine utilizar el PWM low, y también configuras el pin PWM que está conectado al timer. Y te dan la SPS, por ejemplo. Esto antes era pregunta de alguien. ¿Cómo hacías para que el valor del ciclo de trabajo era 0%? Pero ahora te lo dan. ¿Por qué? Ya. ¿Saben cómo configurar el timer? Perfecto. Entonces, esta es la parte de exquisito código. ¿Se ven? ¿Se ven? Y en fin, voy a... Por si se han olvidado, pueden que sus laboratorios les hayan dado en su momento cuando llegaron timers, la guía de timers. La guía específica menciona una parte que es para configuración en modo PWM. Pero se ve, ¿no? Sí. Primero, ¿qué es la característica del PWM? Es una señal cuadrada, sí, donde interviene el reloj del sistema, sí. El reloj del sistema, recuerden que va a tomar el tiempo entre dos flancos de subida, así que es un tiempo reloj, es un tiempo reloj, depende del flanco de subida. Igual con el periodo del PWM, que no va a ser el mismo. Flanco de subida, periodo del PWM. Así mismo con los periodos que son en alta, cuando son en 1, y en baja, cuando son en 0. ¿Sí? El tiempo en alta más el tiempo en baja debe ser el tiempo total del PWM. Les digo tiempo, pero son periodos. El periodo en alta más el periodo en baja tiene que ser periodo.
¿Cuál es la diferencia más específica en usar el PWM low o no? Es en qué comienza. Si comienza en alto, si quieres que comience en alto y luego vaya a baja, desactivas ese. Y si quieres que vaya primero en baja y luego en alta, activas. Funcionalmente hacen exactamente lo mismo. Para la activa es solamente hacer un cambio de ecuaciones. ¿Cuál es este cambio de ecuaciones? Lo que está ahí abajo. Primero, para calcular el periodo el valor tope, déjame que voy a intentar el periodo de pero de todos los timers son iguales. Todos funcionan de la misma forma. Bueno, sobre. Todos van a comenzar en un valor específico y cada periodo va a bajar en 1. Va a bajar tanto así hasta que tenga que llegar a 0. Una vez que llega a 0, se resetea otra vez en el valor tope, se repite. Como que terminan, bueno, terminan. Ya. Entonces, esto es el periodo del PWM. ¿Cómo hacemos entonces para dividirlo? En una etapa en alta y en otra etapa en baja. ¿Vale? En el momento donde se corta, vamos a definir un valor. Ese valor va a ser el valor de comparación. Entonces tenemos valor tope, que es el valor donde se resetea siempre, y el valor de comparación, que es el valor que te define el cambio, ya sea de 1 a 0 si es que está en TPM y luego 0, o de 0 a 1 si es TPM y luego 1. ¿Sí? A eso me refiero con valor tope y valor de comparación. Estos dos valores se los tenemos que entregar de una forma u otra para que sepan que es una cuadrada. Entonces, ¿cómo calculamos esos valores? Primero, la primera ecuación que te sirve para calcular cuánto es el valor de su valor. Tenemos que tener en cuenta que necesitamos para esto el periodo que queremos del PWM y el periodo del sistema. Ustedes saben que periodo es frecuencia. Entonces, si tienes la frecuencia del sistema, tienes periodo. Uno entre 16 MHz, o si quieres, multiplicar al otro lado. El periodo de PWM, o en su defecto, frecuencia, te la tienen que dar de edad. ¿Sí? Te van a decir, queremos un PWM con una frecuencia, no sé, de 10 Hz, y por otro lado, te van a decir, el tipo está configurado con 16 MHz. Van a estar los datos separados, pero los vas a tener que mantener. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la frecuencia del PWM y la frecuencia del sistema. Un poco de ecuaciones y podemos despejar el valor. Que debería ser la frecuencia del sistema y la frecuencia del PWM menos. ¿Sí? Cuando me digas, perfecto. Esa ecuación, ¿sabes? Se la podemos dar arriba. Recuerden que ustedes están trabajando en Excel. Así que toda operación que tenga igualdad entre x y tantos, primero va a operar lo que está en la derecha primero. Así que tú lo puedes poner x es igual a 1 y te va a dar. Así que ustedes pueden aprovechar test, pueden definir la frecuencia del sistema, pueden definir la frecuencia del PWM y pueden decirle acá, frecuencia del sistema entre frecuencia del PWM. Se lo pueden decir, no necesitan hacer el cálculo exacto de se lo pueden poner en código no operatorio. Eso es muy importante porque hay gente que se empieza acostadita en la parte donde dice no se va a calificar, comienza a hacer esas operaciones y pues no. La siguiente parte es no sé acá. La siguiente parte
ya tenemos el valor, nos falta el valor de comparación. ¿De qué depende el valor de comparación? De algo llamado duty cycle. ¿Han escuchado ahora? El duty cycle es cuánto tiempo se mantiene en alta con respecto a todo el periodo del PBW. ¿Vale? Definamos esto como un duty cycle. ¿Listo? Entonces, si el PWM low está en 0, va a cumplir para hallar el valor de comparación, usar la primera ecuación. Si el PWM low está en 1, vamos a tener que usarlo. Como nuestro problema ya está en la segunda, vamos a hacer el cálculo así rapidito para determinar la fórmula de la C. Como en la segunda, es frecuencia en alta, periodo en alta es igual a valor de comparación más 1 por el periodo de sistema. Sí, el periodo de sistema. ¿Tú qué sabes? Tú sabes que esta frecuencia en alta es el duty cycle, el periodo del PWM. Pero el periodo del PWM es 1 entre frecuencia del PWM. En teoría ya lo definiste en tu código. La frecuencia del PWM. Entonces, si nosotros despejamos el valor de comparación, vamos a tener frecuencia del sistema. Esto va a quedar, ¿cómo queda? Al revés, para solo frecuencia. Es entre frecuencia del PWM por el duty cycle. Está bien despejado, ¿no? Sí. Sí. A ver. Esto es una entre frecuencia. Cuando lo paso a dividir se va arriba. Es muy indiciado, o sea, yo no recuerdo exactamente la fórmula, pero siempre así que por funcionar, por reflejo, por incluso mecánico, pero ya. Entonces, ya tienen una forma matemática de poner el valor de tope y el valor de comparación. Ahora, ¿de qué depende este valor de comparación? Del duty cycle que depende. ¿Qué unidades tiene ese duty cycle ahorita? No tiene unidades, o sea, no está en porcentaje. Si es duty cycle del 50%, acá en esta ecuación le tienes que poner 0 puntos. Pero normalmente lo que es, nosotros queremos que nosotros le demos 50 a nuestra función para que haga duty cycle, para que haga toda esa función con 50. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer? Multiplicarlo. ¿Sí? Al multiplicarlo por 100, ya donde tenemos 0.5, te podemos poner 50. ¿Sí? Esto es una ventaja de dos maneras distintas. Primero, es más fácil para nosotros que no somos finales de poner solamente en nuestra función de ingreso y duty cycle 50, 75, 100 y que se calcule esto. Segundo, es una ventaja para el TIC. ¿Por qué? Porque trabaja mucho menos con puntos decimales. Y esa es una ventaja muy grande. Multiplicar por 0.5 es muy complicado para el TIC. Multiplicar por 100. Entonces, multiplicar por 100 primero un valor sencillo y luego multiplicar ese valor entero a todo es más fácil que multiplicarlo todo por 1. Es un poco más teórica, pero así es la vida. Y saben que algunas computadoras no se pueden dividir. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, todo esto era para explicar cómo funciona el PWM. Y esto íbamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos pide
Configurar el timer 3A. En modo PWM con una frecuencia de 1 kHz, es la frecuencia del PWM en este caso. Solo para saber la frecuencia del IVA voy a subir un poquito, a ver la perspectiva que es mucha generalista. Frecuencia del sistema está en 16 MHz, frecuencia del timer está en 1 kHz. Perfecto. Entonces, ¿cómo configuramos el timer? Nosotros seguimos la guía que teníamos en el laboratorio. Primero, activar la señal de relé. Voy a exhibir mi pedazo de código que ya tenía. Configura el timer 3. Vamos al primero. Activar la señal de relé. ¿Cómo hacemos? En el registro SRSG1 para el timer 0 al timer 3. Estamos con el timer 3, así que usamos el RSG1 R y vamos a activar la de timer. Fix control RSG1 timer 3. ¿Sí? Solo por si acaso, si es que nunca han visto estas definiciones, acá y quieren poner como que 0.0x00. Estas definiciones están dentro de la librería o del encabezado, el archivo de encabezados que agregan aquí. TM4013 que es el. Si lo podemos ver, está dentro de ese archivo y está ahí definido. Es literal la misma dirección. Así que, bueno, la pueden usar para participar en el examen, si quieren una use y vayan a lo seguro, porque le van a dar la lista de. Sí, bueno, eso ya es cuestión de ustedes, a mí se me resulta más fácil ver esto. ¿Cuál es el segundo paso? Esperar a que se active el reloj. ¿Se acuerdan cómo se esperaba que se active el reloj? Con un while, niegas, el shift counter con el P. L, P, ¿y con qué lo comprabas? Con el, a ver, este es el 0, este es el 1, este es el 2, el 3, el 3. Solo por si acaso, en el examen le dan al final todas sus tablas. El de IRS que es el timer y del P de timer. Te dice que el timer es el 0, por lo tanto el timer 1 es el N1, el timer 2 es el N2 y el timer 3 es el N3. Esperas de forma negativa. Este P de timer te está diciendo cuando ya está listo el reloj que se está activando para. ¿Qué es lo que sigue? Deshabilitar el timer. ¿Cómo deshabilitas el timer? Es solo un bit que tienes que cambiar. Y te dice que es en CTL. Timer 3, bajo CTL, bajo R. Deshabilitamos el TA, porque tenemos timer 3. Timer CTL, TA. Otra vez estoy usando las definiciones que quería decir en el encabezado, pero ustedes podrían buscar dónde está el TA enable, el listo de los filtros, que está acá arriba, porque te dicen TTL. TTL, y acá es el TA enable. Entonces sería servicio 1. La definición de esto te da el servicio. ¿Qué sigue? Modo de 16 bits. ¿Ya? Dime. Enable. Sí, sí. TA, enable, TP, timer A, timer B. Sí, te piden configurar el timer B, TP. Modo 16 bits. La parte del modo de 16 bits es un copy-paste del código que está ahí. Lo que le tienen que cambiar es que en lugar de esta X, le ponen el número de timer. Ahora,
ustedes se preocupan, dicen, ¿cómo voy a memorizar todo esto? Bla, 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 bla. Tengo miedo. Al final, fácil, ¿no? Solo que no lo veo de ahí, porque Daniel está hecho cosas. Así que no tienes siguiendo pasos. Configura, espera, estoy en ¿qué más? Configura el modo PWM. Y tú sigues con el modo PWM, te dice que copies todo. Ahora, acá hay un error en el tipeo, y es lo que repito cada vez no te lo cambio. Si yo pongo timer 3, me va a salir ya está, explícate, 10 segundos. Va a decir error no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque el que hizo esta guía se le dio poner un bloque bajo derecho. Solo por si lo copian textualmente, saben que hay un error ahí. Por si acaso, porque no sé. A ver, pero está cambiado acá. No, le falta ir bajo derecho. Si lo copiaba, de teoría, hay una combinación. Ya. Configurar el TWM load. Entonces, nosotros decíamos que sí se tiene que activar el modo inverso. Entonces, te dice que está en CTL. Timer 3 en bajo CTL. Ya. A veces te lo dan, a veces no. En ese programa específico te dicen que trabajas con TPWM load en uno, pero el examen puede decir que no te da. O sea, que no te especifiquen eso y es inserción tuya en cualquier. En mi experiencia personal, si tú tienes la posibilidad de escoger entre alguna de esas dos ecuaciones, escoge la máxima. Ah, sí. O sea, la terminología del low se refiere a inverso o inverso. Inverso es que comienza en bajo y que esté en alta, y normal es que comienza en alta. Entonces, ¿qué estaba? Ok. Dice que lo active. Timer, TTL, sí, pues repito, una vez más, esta definición de esta variable se respeta con el se respeta con la gráfica de registro. Si estamos en CTL, el TA PWM low es el bit 6, que sería 0x2. 0x2, 0 y 4, 0. No, 0x4, 0. ¿Sí? Ahora, me entregué. PWM low en alta significa que el bit 6 es un alto, el bit 6 es el de acá. Tiene hexadecimal de 40. Es la definición de acá, 40. Y va a ser de la izquierda. Ya, ¿qué más? ¿Qué más está mal? El valor de tope de contenedor. ¿Cómo configuramos el valor tope de contenedor? ¿Valor tope? Lo teníamos que calcular con el valor tope. Sabemos cuánto es el valor del valor tope. Entonces vamos a poner win. ¿Cuánto? Según la tabla, el valor tope debería tener 24 bits. No tenemos un tipo de datos de 24 bits, tenemos el siguiente más grande de 32. Mayor tope. Y le voy a asignar la función que hemos tenido ahí. Frecuencia del sistema entre mayor tope. Para el frecuencia del sistema entre frecuencia de PWM. Ahora, ¿cuánto vale esta frecuencia del sistema y cuánto vale este valor del PWM?
Lo podemos definir acá arriba con un hash define. Frecuencia del sistema es igual a. ¿Cuánto era? Dicen acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y hash define, frecuencia PWM. ¿En cuánto era? 1 kHz. Entonces, esta ecuación tiene el valor tope. Este valor tope, como es un número que va a tener 24 bits, es muy complicado que entre solamente en una cifra. Entonces, lo vamos a partir de tal forma que una parte entre a 1 y otra parte entre a 1. ¿Vale? ¿Cómo se divide? Los primeros 16 bits van a ir a TLR y los últimos 8 bits van a ir a TAP. ¿Sí? Vamos a hacer primero los de la izquierda, el N2. Timer 3, guión bajo TAPR, TAPR y bajo R. Le dicen que solo modifiquen los 8 primeros bits. Entonces, enmascaramos los 8 primeros bits. 0x. Los 8 primeros bits. Y le vamos a dar el valor de valor 2. Ahora, no exactamente le vamos a dar el valor. ¿Qué tenemos que hacer? Puedes hacer ese ejercicio. Si quieres sacar N2 de todo valor tope, puedes mover todo esto acá al fondo y pegar ese valor. ¿Sí? Cuando tú muevas ese valor 16 bits a la derecha, toda esta parte se va a quedar a la derecha. Y ustedes saben que esta parte de acá no se considera en su valor general. ¿Sí? Eso, espera, pregunta, ¿alguna vez han usado esta cosa? ¿El menos mayor? ¿En parcial? Sí, ya bueno, es chip. Ya, se mueve 16 bits a la derecha y es el valor de N2, por lo tanto es el que tenemos. ¿Cómo es en el segundo registro? El timer 3, guión bajo timer, vamos a tener que poner el mismo enmascaramiento, pero ahora con 16 bits, y ponerle un valor, vamos a ponerle el valor. ¿Cómo sabemos que ese valor está peleado del mundo importar, ya no tengo que descargar, todo eso? Porque esto no nos quedaba nada. No importa que den más valores, no se van a modificar el registro por este marco. Y ya, así está configurado el valor de todos. De la misma forma, podemos hacer el valor de comparación. Vamos a hacer un copy paste. ¿Veis? Vamos a cambiar lo que es esto a valor comparación. Y copiamos nuestra fórmula. Por duty cycle, por 100. Ahora, acá hay un pequeño problema. Porque el duty cycle es en el 0. Te lo piden que lo comiences en 0. Y te dan la sugerencia. Para lograr un ciclo de trabajo de 0%, escribe un valor de comparación mayor al valor del contador. Entonces, si queremos que comience en 0, tenemos que dar un valor mayor al de separación, al de tope, ¿cierto? Sí, se cumple. O sea, puedes ponerle cualquier valor mayor, puedes poner el máximo valor si quieres, pero si es mayor, cuadra. Entonces, ¿en qué registro va el valor de comparación? En PMR, que es el valor de comparación, se va a dividir de la misma forma. Así que podemos usar la misma coherencia. Y ya.
H. Y después, si es que quieren, por ejemplo, cambiar el valor del duty cycle distinto a 0, Pero este caso nada más. ¿cómo es configuración? Antes de que termine la verdad de tiempo, vamos a hacer cómo se cambiar el duty cycle. Sí, la ecuación de cambiar el duty cycle. Valor de comparación, ¿qué más sigue? Según nuestra guía poderosa, de ahí solo sigue configurar el CPI. Eso, asumo que lo sabemos. La parte difícil de configurar el CPI es más que nada con el PCTL y el Access y el PCTL. Sí, como estamos usando una función alternativa, es decir, no estamos usando el TPIO como digital, tenemos que decirle que estamos usando una función alternativa. Sí. Esa tableta, bueno, no creo que se la den en este caso porque la da. Es todo lo que decías. La tablita más chiquita. Es decir, dice Timer 3 ahora está conectado a PB2 con PCTLC. El número que está entre paréntesis de esta tabla es el valor que debe terminar el PCTL. Entonces, ¿qué periodo? ¿Qué no, ¿qué periodo? Guión bajo after. Guión bajo E. Vamos a activarlo en el clip. Y ahora, ¿cómo hacemos el PCTL? guión bajo por P, guión bajo PCTL. Vamos a enmascarar primero el PCTL en el valor que debería ser. Periodo, PCTL, PB2. Entramos y luego le damos el valor para que se conecte al ¿y ya cuál es el número 7? 7 es la posición correcta. O sea, puedes usar las definiciones o puedes usar la tabla. Para proyectos ya que tengas en el futuro, si decides estar arriba, no te recomiendo. Es mejor trabajar con eso. Ni siquiera tenemos con registros. Hay una librería de propios textos que es tipo Arduino. Todo el link de Speedbox. Ya bueno, la cosa es que ese es lo más importante para el pequeño. Lo demás, que es el DIR, el DEN, el DAMS, esas cosas, ya lo saben si deberían ser capaces de hacer. Ahora, para terminar, ¿cómo cambiamos el duty cycle? ¿Cómo cambiamos el duty cycle? Para cambiar el duty cycle, lo primero y lo elemental que tenemos que hacer es apagar el timer. Imagínate que estás en tu construcción eléctrica, que estás trabajando para cambiar un foco. No vas a cambiar el foco sin bajar la palanca de la luz. Es tonto, no vas a cambiar el foco sin bajar la palanca de la luz. Entonces, primero tienes que deshabilitar el timer. Deshabilitar timer. ¿Cómo deshabilitas el timer? Poniendo acá, ya lo hicimos acá en la configuración. Una vez haces todos los cambios y al final no te olvides de habilitar los en medio de todo, ¿qué haces? Vas a cambiar el duty cycle. ¿Recuerda de qué depende o qué cambio me llamo el duty cycle? El valor de comparación. Calculamos un nuevo valor de comparación usando la fórmula F por duty cycle por 100 más
El problema de esto es que, ¿qué pasa si lo quieren cambiar de vuelta a cero? No va a ser fórmula. Entonces, antes de esto, if. If lo dice que es igual a cero, utilizas el valor que ya tenías acá. Era esto más 1, que es al inicio. Lógico. Es solamente para hacer el caso extremo de que se utiliza el cero. Sí, es el más 1, pero porque el valor tope es menos 1. Le pongo uno más que es. ¿Y cómo cambiamos el valor de separación? Bueno, lo ponemos en el mismo registro que hemos hecho en la configuración. Así que podemos iterar, extraer y pegar. Y está. Entonces, acabamos de dejar, definimos el nuevo valor de comparación, cambiamos este valor de comparación y bueno. Listo. Es que recuerda que el valor de comparación para que sea cero tiene que ser mayor al valor. Claro. El mayor tope es menos 1. Ya, y ya bueno, pongas los registros y ya. Todo lo demás del problema es el problema de trabajar con lógica es que no les puedo enseñarlo. Como ejemplo, le dije de partidas. Esa es más habilidad de ustedes que han ganado en la laboratorio de prácticamente. ¿Sí? Hacer su diagrama de flujo como cada laboratorio, hacer ese código como cada laboratorio. Así que de aquí en adelante ya van ustedes solitos. Ya espero que no traigan por 20. Todo es posible. La misma recomendación es para que dejen un espacio entre líneas para definir el código, dejen espacio dejan pasar la partida, yo no sé, ha tenido que bajar líneas. Sí.